Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Bueno, Rafael, continuamos con nuestras enseñanzas acerca de la sanidad. Creo que este va a ser el programa en el cual vamos a parar este tópico por ahora, pero el hecho de que lo paremos no significa que la revelación no sigue. La revelación es muy grande y siempre nosotros estamos aprendiendo y aprendiendo. No podemos decir que no lo sabemos todo. De hecho, es que no lo sabemos todo. Comprendemos ciertas leyes de la fe, pero todavía no nos hemos figurado cómo funciona al 100% esto, y creo que nadie lo va a lograr hasta que nos encontremos con nuestro Señor y se nos abra completamente toda la revelación de ello. El entendimiento, claro, pero eso no implica, ¿verdad?, que tenemos que dejar y permanecer en este nivel, en el conocimiento, en el nivel en el que estamos. No, por el contrario, siempre tenemos que seguir aprendiendo, estudiando, siempre creciendo, siempre desarrollándonos, siempre buscando más de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos habla sobre la luz, ¿verdad? Y la luz es algo que habla, dice la palabra, la Biblia dice que la entrada de su luz, ¿verdad?, nos da entendimiento, y esa luz, ¿verdad?, siempre es algo progresivo, es algo en lo cual uno siempre va creciendo, desarrollándose en ello, por lo cual nunca dejemos de aprender. Siempre hay que tener un corazón abierto para entender, para recibir más de Dios, para tener mayor conocimiento de su palabra y poder caminar en ella. Hemos estado hablando acerca de cómo funcionan las palabras en todo lo que Jesucristo ha ganado para nosotros. Bueno, lo tocamos brevemente y quisiéramos seguir en este programa mostrándote cómo las palabras son tan poderosas en cada día, cada minuto de nuestra vida. Si leemos Proverbios 18 del versículo 20 al 21, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Cuál es el producto de los labios? Tus palabras. Entonces, la Biblia, que es el libro que el Dios del universo dejó para nosotros en la tierra, para que pudiéramos entender cómo funciona el mundo espiritual, para que pudiéramos entender las leyes de cómo es gobernado este mundo, nos deja ahí. En esa palabra de Dios nos deja en estas letras, Rafael, que dice que el hombre se saciará de las palabras de su boca, del producto de sus labios. Le está informando Dios al ser humano, que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Le está informando: usted tiene un poder que yo le di a usted cuando lo creé, y ese poder son las palabras que usted habla. Y de hecho lo deja escrito también en Proverbios, cuando dice que el hombre se va a saciar de las palabras que dice. Y continúa y dice: la muerte y la vida están en el poder de Dios. No están en el poder de Dios, están en el poder... Entonces espere, entonces dice: la muerte y la vida están en el poder de Satanás. No, tampoco dice eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Porque es que a veces la gente dice: ay, Diosito, que tú que tienes el poder aquí para hacer lo que quieras. Y si ya nos han estado oyendo en todos los programas que hemos llevado hasta el día de hoy, miramos que Dios es soberano, pero hasta lo que dice su palabra, o sea que Dios, su palabra se vuelve ley para él. Y la palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. De la lengua. Y obviamente, y tengamos esto como referencia, Adriana, porque la gente piensa que sí, no, que eso está bien para Dios, pero no aplica para nosotros. Pero no es así. Está hablando de nosotros, ¿verdad? Está hablando de lo que nosotros somos y la capacidad que nosotros tenemos en la tierra hoy día. Y date cuenta, y ahora lo vamos a ver, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante en el programa, pero la fe o las palabras afectan de la misma manera, tanto sea positivo como sea negativo. Y mucha gente está obteniendo los resultados de las palabras que han estado hablando de una manera negativa en su vida.
Lo único que tienen que hacer ahora es cambiarlo, cambiar esa forma de hablar, cambiar esa forma de pensar y alinearse con la palabra y hablar como dice la palabra, y empezarán a obtener los frutos de su boca. El libro de la Biblia, Rafael, está llena de conocimiento y nos da a nosotros las herramientas necesarias para entender cómo funciona la bendición en la tierra, cómo funciona el poder del hombre en la tierra. Satanás no quiere que nosotros entendamos estas cosas, porque entre más entendamos, más vamos a reinar en esta vida, ¿cierto? Vamos a reinar sobre las enfermedades, vamos a reinar sobre la escasez, vamos a reinar sobre la depresión, vamos a reinar sobre los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, entre más conocimiento y mayor entendimiento tengamos de lo que la Biblia nos está informando de cómo funcionan las leyes espirituales, más grandes y más poderosos vamos a ser en esta tierra, Rafael. Y uno de los principios básicos, una de las principales funciones de cómo funciona la ley de la fe es las palabras. Si nosotros miramos, Rafael, las palabras nos está informando la Biblia que tienen el poder de la vida y la muerte. Así que con nuestras palabras podemos liberar vida, pero con nuestras palabras también podemos liberar muerte. Correcto. Así que debemos reconocer que tenemos poder en las palabras, y no solamente un poder positivo, sino también un poder negativo. Exactamente. ¿Por qué? Porque las palabras en sí son solamente un vehículo, si lo podemos decir de esta forma, ¿verdad? Las palabras no saben si estamos diciendo bien o mal. Las palabras simplemente son neutras, ¿verdad? Entonces, nosotros, por medio de las palabras que decimos, lo creamos de una manera positiva o lo creamos de una manera negativa. Pero la palabra en sí siempre va a funcionar. ¿Por qué? Porque Dios estableció que las palabras que nosotros decimos, ¿verdad?, en el mundo en el cual nosotros vivimos, funcionan y tienen un poder. Exactamente. Ese es el poder de la lengua, ¿verdad? El poder de las palabras, como tú lo acabas de decir. Y lo encontramos en el Antiguo Testamento muchísimas veces, cuando Dios le estaba enseñando a la gente la importancia de las palabras. Y también lo encontramos en la vida de Jesús, en los evangelios. De hecho, ahora vamos a hablar un poquito sobre ello en Marcos 11. Y también lo vemos en las cartas de Pablo, la importancia que le dieron a las palabras que salen de nuestras bocas. Podemos recordar, Rafael, que Dios creó absolutamente con sus palabras. Entonces la gente puede decir, pero es que la palabra de Dios no. Pero es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios también le dio el poder al hombre de que pudiera hablar. Exactamente. Entonces lo que busca Satanás es buscar que el hombre hable lo que Satanás quiere, que es maldición, para así Satanás poder liberar la muerte, que también está en el poder de la boca del hombre. Así que el hombre utiliza su propio poder en contra de él mismo y en contra de los demás, cuando no alinea su boca a lo que Dios nos dice que debemos y cómo tenemos que hablar, y cuando no alineamos nuestra boca al sacrificio de Cristo. Así que una persona que a toda hora se está afligiendo, que a toda hora está renegando, que a toda hora se está quejando, que a toda hora está utilizando esas palabras, está liberando una fuerza negativa que se llama incredulidad. Y esta incredulidad lo que hace es cancelar y anula la fe. Entonces muchas personas, Rafael, oran y le piden, por ejemplo, a Dios que, Señor, por tus llagas yo he sido sanado, ¿cierto? Entonces empezamos bien el poder de las palabras, pero después alguien se acerca y le pregunta, ¿y usted cómo sigue? Y la persona le dice, no, me estoy muriendo, horrible, re mal, estoy súper enfermo. Entonces, Rafael, dígame, utilizan ese poder de las palabras en choque. Sí. Liberan muerte, liberan vida, ¿cierto? Y en vez de centrarse solamente en lo que Cristo hizo y decir exactamente el vocabulario que Dios quiere que nosotros adoptemos después de haber renovado nuestra mente, tenemos que renovar nuestra lengua. Después de renovar ese vocabulario,
¿qué es lo que Dios quisiera? La gente lo que hace es mezclar la incredulidad con la fe y por lo tanto no se va a obtener ningún resultado. Sí, Adriana, sabes que si me permites un segundito en esto, quiero explicar porque con este ejemplo he logrado que la gente pueda entender un poco a qué tú te acabas de referir en estos momentos. Y pongámoslo así para que la gente tenga se hagan una imagen de lo que estamos hablando. Para hacer un cake, ¿verdad? Un pastel, se necesita leche y harina y se necesita huevo y se necesitan todos estos materiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace una persona cuando quiere obtener algo? Los tiene que mezclar todo y se crea una masa. Y esa masa se pone en un molde y obviamente después que la masa esté hecha y le pones el molde, le pones mantequilla o aceite para que no se pegue, obviamente tiene que ir al horno, ¿verdad? Pero imagínate que, como tú acabas de decir, la persona que acaba de orar, ¿verdad? Dijo, por las llagas de Cristo yo sí no salda, he recibido la sanación y todo está perfecto. Y eso es como la masa que tú acabas de mezclar con los huevos y la harina y la leche y todo esto. Ahora tienes la masa. Pero después te llama, por ejemplo, una amiga y te pregunta, oye, ¿cómo te sientes? Oye, pues ¿sabes qué? No me siento muy bien y todavía me duele esto y todavía me duele aquello y aunque oré no veo los resultados. ¿Qué es lo que simplemente estamos haciendo? Estamos cogiendo un mordisco, ¿verdad? Un poco de la masa que acabamos de crear y la estamos tirando a la basura. Y al rato alguien más te llama y digo, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Y cómo estás? Y empiezas a contradecir lo que oraste hace un rato. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo un poco más de la masa y la estamos tirando a la basura. Y después de un tiempo, ¿verdad? Que has hablado con unas cuantas personas, ya has dicho lo que has dicho. Llega un momento que la masa que tú inicialmente habías pensado hacer un pastel para 10 personas, ahora no te queda casi masa ninguna. ¿Por qué? Porque has contradecido, le has robado, le has quitado de aquello que creaste inicialmente. Entonces, a la hora de establecer o de crear o de cocinar ese pastel, no tienes con qué hacerlo. Y es lo que le pasa a la gente desde el punto de vista espiritual, que oran bien en un principio, pero después empiezan a contradecir por medio de sus palabras todo lo que han orado y por lo tanto llega un momento que no hay nada con lo que pueda trabajar. ¿Por qué? Porque la fe inicialmente creada fue robada por la incredulidad de sus palabras. Rafael, esto de la fe no trata, quiero aclarar esto a nuestros oyentes, la fe no niega que algo esté. La fe no niega la enfermedad, la fe no niega el dolor, no significa que a mí me está doliendo el brazo y que alguien me diga qué le pasa y yo diga no me duele nada, no me duele nada. No se trata de eso. Se trata de que nosotros somos tres partes, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y lo que está tratando las fuerzas negativas, digamos, Satanás, su mundo, el reino de las tinieblas, la maldición que está operando en la tierra, lo que está tratando es afectar nuestro cuerpo, ¿ya? Pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Resulta que cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos todo ese poder de Dios dentro de nosotros. Nuestro espíritu es completamente sano, nuestro espíritu es completamente puro, nuestro espíritu es nacido de Dios, una nueva criatura en Cristo. Exactamente. Entonces, cuando Satanás está tratando de enfermarnos, lo que nosotros tenemos que hacer es activar la fuerza espiritual para hablar las palabras de Dios y cancelar, echar fuera esa enfermedad que está tratando de entrar, echarla fuera de nuestro cuerpo. ¿Me hago entender? Lo que sucede es que cuando nosotros alineamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el cuerpo se tiene que someter a las palabras de la boca del ser humano. Pero cuando el ser humano lo que está utilizando es las palabras que debería decir llenas del Espíritu de Dios, o sea, las palabras, la alineación con la cruz de Cristo, cuando el ser humano empieza a hablar esto en contra de él, lo que está haciendo es dándole fuerza a que el cuerpo se dañe, se corrompa, se enferme, se agrave, le duela más. Entonces, cuando una persona se aproxima a uno y le dice, ¿y cómo sigue? Entonces usted puede escoger, me duele, pero también sé que por las llagas de Cristo yo he sido sanado. Entonces uno puede decir, aunque me duele, la palabra dice que Jesucristo por sus llagas me ha sanado. Por lo tanto,
el cuerpo mío se tiene que someter a la palabra. Eso. Y tenemos que entender que Satanás lo que va a buscar es que cada persona, cuando está en medio de una batalla, empiece a comer del pastel y botarlo a la basura, como decías tú, Rafael. Satanás está buscando a través de terceros que usted utilice esas palabras para ayudarlo a él a cumplir su cometido, que es acabarlo a uno, porque él viene a robar, a matar y a destruir. Entonces, nosotros nos tenemos que poner de acuerdo con la cruz de Cristo, a pesar de que un tercero venga a preguntarnos algo. Uno simplemente, muy normal, ¿cómo sigue? Pues creyendo que por las llagas de Cristo he sido sanado, creyendo que cuando tomo la Santa Cena, Jesucristo llevó todas esas dolencias, toda esa enfermedad en su cuerpo para que yo sea libre, creyendo en que la sanidad es mía, creyendo que es mi herencia. Entonces la gente, una de Dios, o entiende que uno de verdad está cimentado en la palabra, van a decir, no, este está loco, pero por eso la palabra dice que a nosotros nos van a ver como locos, porque no hablamos como el resto del mundo. Pero resulta que los cristianos no los están viendo como locos simplemente porque hablan como el resto del mundo. Exactamente. Y date cuenta, el caminar por fe, Adriana, es muy sencillo. Es simplemente caminar en una ley superior, ¿verdad? Las enfermedades y lo que sea son básicamente al nivel natural, ¿verdad? Que tú te sientes esto, tienes una dolencia, tienes este dolor, pero la palabra dice, y es en ello donde tú y yo siempre tenemos que caminar. En eso, ¿por qué? Porque la palabra siempre cancela la autoridad, la ley que está por debajo, la ley menor. Entonces siempre la palabra es la última autoridad. Entonces si la palabra lo dice, todo lo otro, todas las leyes naturales, ¿verdad? Todas las leyes que van por debajo de esas están canceladas. Y tú y yo tenemos que aprender a caminar, igual que todos los que nos están oyendo, a que siempre, sí, la fe no cancela o básicamente ignora la situación que está pasando. Lo que la fe hace es lo reconoce, pero lo ataca con una ley superior. Y esa ley superior siempre gana. Recordemos que Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu. Y tienen vida. Imagínense en esta revelación del Dios en la tierra diciéndonos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así que cuando nosotros tomamos esas palabras, no las comemos, las meditamos, las hablamos, las pensamos, las comunicamos, las respondemos cuando terceros vienen a preguntarnos cosas, no las repetimos cuando en la mente vienen esos pensamientos de te vas a morir, te vas a enfermar, te vas a poner peor. Uno simplemente rechaza esos pensamientos diciendo no, las palabras de Jesucristo son espíritu y son vida. Y las medito y las digo, las como, me alimento de ellas, y ahí es cuando el cuerpo se tiene que someter a una ley superior, que es la ley de la fe. Por eso Jesucristo en Marcos 11, 23, si podemos ir ahí, dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Miren que la palabra dice en Marcos 11, 23, que cualquiera que dijera en este monte, quítate. Observen que Jesucristo está diciéndole que cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquier persona. Cualquier persona. O sea que cualquiera de nosotros que está escuchando el programa es cualquiera. Porque ahí dice cualquiera. Cualquiera. Ahí no dice este fulanito o Pepinito o Pedro o Juan. No, ahí dice cualquiera. Cualquiera que dijere. Oigan pues, o sea que palabras, hay que decir algo. O sea, palabras, porque ya sabemos que en Proverbios dice que el poder de la vida y la muerte están en la palabra. Así que Cristo utiliza ese principio y simplemente lo va a explicar más a fondo en Marcos 11, 23. Y dice, cualquiera que dijere, quítate. Observen que aquí el cualquiera es el que tiene que decir quítate. Pero date cuenta, espérate una cosa, porque antes dijimos algo interesante, Adriana, dijimos que no ignoraba. Jesús dijo, cualquiera que dijere a este monte que no existe. No, al monte que está ahí. Obviamente Jesús le estaba diciendo cualquiera que dijera a este monte, ¿verdad? Cualquiera que le dijera a este monte, obviamente en la geografía donde estaba había un monte el cual ellos podían ver, porque Jesús dijo cualquiera que dijera a este monte.
Pero recuerden que las parábolas son paralelos. Está explicando Jesucristo un paralelo natural, cómo funciona el mundo espiritual. Así que el monte representaría que nuestros problemas, las enfermedades, cualquier dificultad. Pero date cuenta, para que la gente entienda bien, si Jesús no estuviera señalando o hablando de algo específico, en vez de decir cualquiera que dijera a este monte, hubiese dicho cualquiera que dijera a un monte. ¿Verdad? Pero eso significa que las palabras, la oración, la fe siempre van dirigidas a algo. Tienen un propósito, ¿verdad? Entonces el propósito era el problema, la dificultad, la circunstancia en la cual nos estamos enfrentando. Entonces Jesús dijo, cualquiera que diga palabras. Oigan, pues sigamos. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. 3 veces en un mismo versículo, Dios hecho carne le está diciendo al hombre, lo que usted dice será hecho. O sea, otra vez nos vamos a Proverbios, el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y acá nos está diciendo Jesús, lo que usted diga será hecho. Así que este versículo está enfatizando el poder de las palabras. Nosotros debemos declarar nuestra fe y no nuestra incredulidad, porque cuando declaramos nuestra incredulidad, lo que digamos será hecho. Exactamente. Y sabe, para aquellas personas que no saben este pasaje completamente, Adriana, es importante saber que lo que pasó anteriormente en este pasaje fue que Jesucristo maldijo la higuera. Y los discípulos, la palabra dice que los discípulos lo oyeron, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue, ahora los discípulos le preguntaron a Jesús, oye, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo funcionó esto? Y entonces esa es la explicación que Jesús le está dando, cómo la fe funciona. Sí, porque ellos habían matado la higuera, ¿no? Jesucristo mató la higuera con el poder de sus palabras. Y aquí le está diciendo que cualquiera, acá no dijo, ay, yo hice eso porque soy Jesucristo. No, él no dijo eso, él dijo, cualquiera que diga lo que diga será hecho. Entonces, Rafael, si está diciendo aquí que un enfermo, por ejemplo, tiene una dolencia, le debe hablar a esa enfermedad y decirle, cáncer, estás muerto, te ordeno que salgas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Cáncer, ahora mismo sales de mi cuerpo. La Biblia dice que le hable a la montaña. Sin embargo, la mayoría de las personas le están hablando a Dios de su problema. ¿Entiendan esto? Exactamente, date cuenta, sí, eso es un punto muy importante, que generalmente la gente habla o del problema o le habla a Dios sobre el problema, pero las instrucciones de Jesús en cómo manejar esto es hablarle directamente al problema que tienes enfrente tuyo, sea cual sea. En este caso obviamente estamos hablando de sanidad, es la enfermedad o la dolencia o lo que sea en lo cual te estás enfrentando, pero si es de prosperidad es la necesidad que te estás teniendo, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto tenemos la oración, la autoridad la tenemos nosotros para hablarle directamente al problema, para que el problema se remueva de nuestras vidas. No hablarle a Dios al respecto, sino hablarle de nuestras bocas, nuestras palabras, en la autoridad que tenemos en el nombre, en la sangre de Cristo, hablarle directamente al problema para que el problema sea removido. Cuando el asunto de la sanidad, Rafael, nosotros debemos aprender a operar en base a este fundamento que acabamos de leer. Por ejemplo, si tiene un dolor en el pie, diga, dolor de mi pie, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. No diga, Dios, por favor, quítame este dolor de pie. No, esas no son las instrucciones. Las instrucciones no son que le diga, Dios, por favor, quítame esto, Dios, quítame aquello. No, las instrucciones cuando Cristo vino fue cualquiera que dijere, quítate. A este monte, exactamente. O sea que la instrucción va para mí, es mi responsabilidad. Él no dijo que le hablemos a Dios del problema. Él dijo que le habláramos al problema, y la mayoría de la gente no está cooperando con esta verdad, están violando esta ley, y por eso el poder de Dios no fluye, y debemos hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Somos nosotros
los que nos tenemos que encargar de utilizar el poder que opera en nuestra boca y seguir las instrucciones de Cristo, hablándole al problema que se quite, porque lo que digas será hecho. Exacto. Y de tal manera no podemos echarle la culpa a Dios de que algo no funciona. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando las leyes como deben ser. Y la palabra una vez más dice que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que decir algo, tenemos que creer algo y tenemos que confesar algo. Esas cosas tienen que trabajar en conjunto, ¿verdad? Para obtener los resultados. Como Dios ya hizo su parte, Rafael, en la expiación de Cristo, nosotros no podemos decirle, Dios, haz algo. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer hace 2000 años y todas las generaciones que vivan en este planeta Tierra tienen que enfocarse en lo que Cristo hizo. Así que si nosotros hoy que vivimos 2000 años después de lo que Cristo hizo y le decimos a Dios que haga algo, estamos negando que Cristo hizo algo en la cruz y que se llama por sus llagas. Tú fuiste sanado. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora que tomar responsabilidad y entender la cruz para hablarle al problema, decirle que se quite y utilizar el poder y la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesucristo, porque lo que Él ya hizo en la cruz nos da la autoridad para ganarle a cualquier situación. Sí, exactamente. Adriana, ¿y sabes una cosa? Quiero poner un paréntesis aquí porque hay algo muy importante que debemos decirle a la gente. Es muy, muy, muy importante el saber que vamos a orar antes de orar. ¿Por qué? Porque la gente a veces, muchas veces dice, no, vamos a orar, pero no saben que van a orar o van a orar algo que bíblicamente no es correcto, ¿verdad? En este caso, el decirle a Dios, Dios, tú sabes que yo tengo un problema, quítame esto. O sáname, cuando ya Dios nos ha sanado, ¿verdad? La palabra que dice que ya fuimos sanados. O sea, ya nos dio la herencia. Exactamente. Entonces, orar con ese sentido, orar de esa forma es completamente una pérdida de tiempo. Aunque las personas piensan que están haciendo algo espiritual, realmente no están haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va en contra de la palabra. Lo que tú y yo tenemos que hacer es hablarle al problema, hablarle a la montaña, hablarle a la situación, la circunstancia en la cual nos está enfrentando. Así que nosotros, Rafael, tenemos que entender esto para poder liberar la fe y ejercer la autoridad que Dios nos dio hablándole a la montaña, y va a funcionar. ¿Por qué? Porque es un principio, así funciona el universo y así funciona la autoridad de los hijos de Dios en lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Entonces esperamos que con esto haya quedado más claro la autoridad que tenemos de cómo alinear nuestra lengua con lo que Cristo hizo en la cruz para nosotros poder ser victoriosos y vencedores en contra de lo que sea que se venga en contra nuestra. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.